Es la noche del 1 de agosto de 2008 en el exclusivo complejo vacacional de Al-Rimal, en las playas de Tartus, Siria. La brisa del Mediterráneo es cálida y trae consigo el olor a sal y a los pinos de la costa. En la terraza de una villa privada, el general de brigada Muhammad Suleiman, el hombre más poderoso en la sombra del régimen de Bashar al-Assad, disfruta de una cena relajada al aire libre. Ha invitado a un grupo selecto de amigos y oficiales. El vino corre, los platos de marisco se retiran y el ambiente es de una seguridad inquebrantable. Suleimán se siente intocable aquí, en el corazón del feudo alauita, protegido por guardias de seguridad en el perímetro y por la certeza de que sus enemigos están lejos, al otro lado de la frontera sur. No tiene idea de que la muerte no vendrá por la carretera, ni caerá del cielo en forma de bomba. La muerte está flotando a 50 metros de su mesa, balanceándose rítmicamente con el oleaje oscuro. Dos pares de ojos lo observan a través de miras telescópicas de visión nocturna, ajustando la respiración al vaivén impredecible del mar. Son fantasmas anfibios, hombres rana que han nadado kilómetros en la oscuridad absoluta para llegar a este punto exacto. No hay margen de error. Disparar desde el agua a un objetivo en tierra es una pesadilla balística, una ecuación imposible de viento, olas y gravedad. Pero cuando Suleimán levanta su copa para un último brindis, el sonido sordo de dos disparos silenciados cruza la playa. En una fracción de segundo, la cabeza del general se sacude violentamente y su cuerpo se desploma sobre el mantel blanco, manchándolo de rojo antes de que sus invitados puedan siquiera soltar sus copas. El francotirador del mar ha cumplido su contrato, y antes de que el primer grito de pánico rompa la noche, las sombras ya se han sumergido de nuevo en el abismo negro del Mediterráneo. El asesinato del general Muhammad Suleimán es, hasta el día de hoy, una de las operaciones más audaces, técnicamente complejas y quirúrgicas en la historia del espionaje moderno y la guerra naval. Suleimán no era un soldado cualquiera, era el general en la sombra, el asesor principal de Bashar al-Assad para asuntos militares y de inteligencia, el enlace directo con Hezbollah e Irán, y el arquitecto del programa nuclear secreto de Siria que Israel había bombardeado el año anterior. Su existencia era un secreto de Estado y su seguridad una obsesión nacional. Sin embargo, su eliminación demostró que no existen santuarios seguros cuando se cruzan ciertas líneas rojas geopolíticas. A diferencia de otros asesinatos del Mossad que utilizan coches bomba o venenos exóticos, esta operación fue ejecutada por la unidad de élite naval de Israel, el Shayetet 13, en una misión de infiltración que violó la soberanía siria por mar y tierra con una impunidad escalofriante. Fue un mensaje brutal, enviado directamente al Palacio Presidencial en Damasco. Podemos llegar a cualquiera, en cualquier lugar, incluso mientras cena en su propia casa. Esta historia desentraña cómo la inteligencia israelí localizó al hombre invisible, la preparación balística para un disparo imposible desde el agua y el silencio sepulcral que siguió al asesinato. Un vacío donde Siria, humillada, prefirió ocultar el crimen antes que admitir su vulnerabilidad. Si te fascinan las operaciones especiales de alto riesgo, la tecnología de guerra naval y los misterios políticos donde el silencio es el arma más potente, suscríbete ahora. Activa la campanita para sumergirte en la operación. Dale a me gusta si crees que la precisión es más letal que la fuerza bruta. Ajusta tu mira nocturna. Estamos entrando en aguas enemigas. En la opaca y laberíntica estructura de poder de la Siria baasista, donde la lealtad se mide en sangre y el silencio es la moneda de cambio más valiosa, el general de brigada Muhammad Suleimán ocupaba un espacio único, casi espectral.
Para el público sirio y para la mayoría de los diplomáticos occidentales, su nombre era apenas un susurro, una nota al pie en los organigramas de inteligencia. No aparecía en los desfiles militares junto al presidente Bashar al-Assad, no daba discursos incendiarios contra el sionismo en la televisión estatal y su rostro rara vez quedaba registrado en fotografías oficiales. Sin embargo, dentro de las cámaras acorazadas del Mossad en Tel Aviv y de la CIA en Langley, Suleimán era conocido por un apodo mucho más inquietante: el general en la sombra. Suleimán no era simplemente un oficial de alto rango, era el alter ego operativo del presidente. Perteneciente a la misma secta minoritaria alauita que la familia gobernante, gozaba de un acceso irrestricto al palacio presidencial que ni siquiera el ministro de Defensa o el jefe de Estado Mayor poseían. Su oficina estaba situada a pocos metros del despacho oval de Assad, una proximidad física que denotaba su poder real. Suleimán funcionaba como el guardián de los secretos más oscuros del régimen, el hombre encargado de los proyectos especiales que no podían figurar en ningún presupuesto oficial ni pasar por la burocracia militar regular, corrupta y llena de filtraciones. Era en esencia el director ejecutivo de la maquinaria de guerra encubierta de Siria, la prioridad número uno en el portafolio de Suleimán, y la razón principal por la que su nombre estaba marcado en rojo en los mapas de objetivos de Israel era su papel como arquitecto jefe del programa nuclear sirio. Fue Suleimán quien, actuando bajo órdenes directas y secretas de la presidencia, orquestó la audaz alianza con Corea del Norte para construir el reactor de Al-Kibar en el desierto de Deir ez-Zor. Él gestionó los pagos en efectivo, coordinó la llegada de los científicos e ingenieros de Pyongyang disfrazados de trabajadores de la construcción y supervisó la seguridad perimetral del sitio, logrando mantenerlo oculto a los satélites occidentales durante años. Cuando la Fuerza Aérea de Israel ejecutó la Operación Huerto, Operation Orchard, en septiembre de 2007, reduciendo el reactor a escombros humeantes, la inteligencia israelí asumió inicialmente que el golpe había sido decisivo. Sin embargo, en los meses posteriores al bombardeo, las intercepciones de comunicaciones y la vigilancia humana revelaron una realidad alarmante. Suleimán no se había rendido. Lejos de amedrentarse, el general estaba trabajando frenéticamente para salvar lo que quedaba del programa, ocultando los restos de uranio enriquecido y reorganizando la red de suministro nuclear. Su resiliencia demostró a los analistas del Mossad, bajo la dirección del implacable Meir Dagan, que el problema nuclear de Siria no era una cuestión de infraestructura, sino de capital humano. Mientras Muhammad Suleimán respirara, la ambición atómica de Damasco seguiría viva. Él era el repositorio institucional del conocimiento, los contactos y la voluntad política. Pero la amenaza nuclear era solo una de las cabezas de la hidra que Suleimán controlaba. Su segunda función crítica era servir como el eje central del eje de la resistencia, el nexo logístico y estratégico entre Teherán, Damasco y Hezbolá en el Líbano. Suleimán era el hombre de confianza del general Qasem Soleimani de la fuerza Quds iraní. Juntos gestionaban una tubería sofisticada de contrabando de armas que transformó a Hezbolá de una milicia guerrillera en un ejército híbrido capaz de desafiar la supremacía militar de Israel. Muhammad Suleimán supervisaba personalmente la transferencia de sistemas de armas rompeequilibrios, Game-Changing Weapons, como misiles antiaéreos SA-8, cohetes de largo alcance y misiles antibuque chinos C-802. Él decidía qué armas del arsenal sirio se prestaban a Hezbolá y cómo pasarlas a través de la frontera libanesa sin ser detectadas. Su eficiencia burocrática se traducía directamente en bajas israelíes.
Cada cohete que impactaba en Haifa o cada emboscada sofisticada en la frontera norte llevaba, de alguna manera, la firma administrativa de Suleimán. Para Israel, él se había convertido en un centro de gravedad operativo. Eliminarlo no era un acto de venganza, sino una necesidad operativa urgente para cortar el flujo de oxígeno militar hacia el Líbano y prevenir el resurgimiento de una amenaza existencial nuclear. A mediados de 2008, el Mossad llegó a la conclusión de que Suleimán había cruzado el umbral de lo tolerable. La evaluación de inteligencia indicaba que estaba planeando una nueva fase de rearme masivo y que su influencia sobre Bashar al-Assad estaba empujando al régimen hacia una postura más agresiva y arriesgada. La decisión de liquidarlo fue debatida al más alto nivel en el Gabinete de Seguridad israelí. No era una decisión fácil. Matar a un oficial de tan alto rango en suelo soberano sirio era un acto de guerra de facto que podría desencadenar una represalia de misiles balísticos sobre Tel Aviv. Sin embargo, el perfil de Suleimán ofrecía una paradoja táctica que Israel podía explotar: su obsesión por el secreto. Al operar en las sombras, fuera de la cadena de mando oficial, su muerte podría ser negada o encubierta por el propio régimen sirio para evitar la vergüenza de admitir qué tipo de operaciones dirigía. Si el asesinato se ejecutaba de manera limpia, sin dejar huellas dactilares obvias, como un ataque aéreo masivo, Assad podría verse obligado a tragarse el golpe en silencio para no tener que explicar al mundo por qué su asesor privado estaba construyendo reactores nucleares o armando a terroristas. El silencio de Suleimán en vida sería su mortaja en la muerte. A pesar de la inmensa presión y de saberse un objetivo potencial tras el bombardeo del reactor en 2007, Suleimán cometió el error humano fundamental. Confió en la ilusión de seguridad de su propio territorio. Creía que sus enemigos estaban limitados a los cielos, donde la defensa aérea siria estaba alerta, o a las calles de Damasco, donde su seguridad personal era impenetrable. Para relajarse, escapaba los fines de semana a su villa privada en el complejo Al-Rimal, Las Arenas, en la costa de Tartus, una ciudad portuaria que es el corazón de la comunidad alawita y sede de una base naval rusa. Allí, rodeado de su gente, lejos de la política venenosa de la capital y protegido por muros altos y guardias armados, se sentía intocable. No imaginaba que su santuario costero tenía una vulnerabilidad fatal: el mar. El Mediterráneo, esa vasta extensión oscura que lamía los muros de su terraza, no era una barrera, sino una autopista para aquellos entrenados para transitarla sin ser vistos. Suleimán bajó la guardia en el único lugar donde se sentía en paz, creando la ventana de oportunidad microscópica que la inteligencia israelí había estado buscando durante meses. La orden fue dada. El objetivo es el arquitecto. El método no sería una bomba ruidosa, sino una aguja en la noche. La decisión de activar a la unidad Shayetet 13 para la eliminación del general Muhammad Suleimán no fue un acto de preferencia burocrática, sino el resultado de un cálculo frío de probabilidades y riesgos. El Mossad, bajo la dirección de Meir Dagan, había descartado casi todas las demás opciones cinéticas. Un ataque aéreo, similar a la operación contra el reactor, habría sido interpretado como una declaración de guerra abierta, obligando a Siria a responder con misiles Scud. Un coche bomba en Damasco era logísticamente inviable debido a la saturación de la seguridad interna del régimen, Mukhabarat, alrededor del círculo íntimo de Assad. El veneno, una herramienta clásica del Kidón, requería una proximidad física que Suleimán, paranoico y aislado, no permitía. La única grieta en su armadura era geográfica: su amor por el mar.
Sin embargo, explotar esa debilidad requería una capacidad operativa que rozaba la ciencia ficción. Disparar a un objetivo humano desde el agua es una de las disciplinas más difíciles y erráticas de la guerra moderna. En tierra firme, un francotirador es un sistema estático. Su cuerpo se funde con el suelo, su respiración se controla, y la única variable es el viento. En el mar, el tirador es un corcho en una tormenta. Incluso en aguas calmadas, el oleaje crea un movimiento tridimensional constante, arriba, abajo, izquierda, derecha, que hace que la retícula de la mira baile sobre el objetivo de manera impredecible. A una distancia de 50 o 100 metros, 1 milímetro de desviación en el cañón debido a una ola inoportuna se traduce en un error de medio metro en el impacto, la diferencia entre un disparo letal en la cabeza y un agujero en la pared que alerta a toda la guardia pretoriana. Para mitigar estas variables, el equipo seleccionado para la misión se sometió a un régimen de entrenamiento brutal y específico en las costas de Israel, simulando las condiciones exactas de Tartus. Los armeros de la unidad naval modificaron fusiles de precisión, probablemente variantes del SR-25 o rifles de cerrojo especializados, equipándolos con supresores integrales de última generación capaces de amortiguar no solo el estallido sónico, sino también el fogonazo visual que podría delatarlos en la oscuridad. Pero la tecnología era secundaria frente a la técnica humana. Los francotiradores del Chayetet 13 tuvieron que reaprender a disparar, dominando el arte de la sincronización de ola. Tuvieron que aprender a leer el ritmo del océano, anticipando el momento exacto en que la cresta de la ola los elevaría a la posición de disparo y apretar el gatillo en esa fracción de segundo de gravedad cero antes de comenzar a descender de nuevo. Era una danza macabra con la física, donde el tirador debía convertirse en un giroscopio humano, aislando la parte superior de su cuerpo del caos hidráulico que ocurría bajo la superficie. Además, la operación requería redundancia letal. No habría un solo tirador, sino dos, disparando simultáneamente para asegurar la muerte instantánea. Esta coordinación exigía una telepatía táctica. Ambos hombres debían encontrar el objetivo, compensar el viento y el movimiento y disparar al unísono sin comunicarse por radio, guiados solo por señales manuales invisibles o un ritmo interno compartido. La fase de inserción comenzó días antes del 1 de agosto, lejos de las luces de la costa siria. Un submarino de la clase Dolphin de la Armada israelí, una de las plataformas furtivas más avanzadas del mundo, zarpó de la base naval de Haifa y se sumergió en las profundidades del Mediterráneo oriental. El Dolphin no era solo un vehículo de transporte. Era una base de operaciones móvil, cargada con inteligencia electrónica y torpedos, navegando en silencio acústico total para evadir los sonares de la flota rusa estacionada en Tartus, que patrullaba agresivamente la zona. La tensión dentro del submarino era palpable. Cruzar la frontera marítima hacia aguas territoriales enemigas es un acto de guerra que, si se descubre, resulta en el hundimiento inmediato de la nave y la pérdida de toda la tripulación. El comandante del submarino tuvo que navegar por corredores térmicos y aprovechar el ruido de fondo del tráfico comercial para ocultar su firma acústica, acercándose peligrosamente a la costa siria hasta llegar al punto de lanzamiento predeterminado, a varias millas de la orilla, donde la profundidad permitía la salida de los comandos sin ser detectados. El despliegue desde el submarino fue una operación de precisión industrial. Los comandos entraron en la cámara de esclusa, pasando del ambiente seco y estéril del submarino a la negrura fría y presurizada del mar. Utilizando vehículos de propulsión de buceo, SDV, o simplemente aletas de combate de alto rendimiento, el equipo inició la larga travesía hacia la costa.
Navegaron bajo el agua utilizando brújulas tácticas y sistemas de navegación inercial, manteniéndose a una profundidad que evitara la detección visual desde la superficie, pero lo suficientemente someros para evitar los cambios de presión drásticos. El equipo no solo llevaba sus armas, cargaban con equipos de vigilancia, sistemas de comunicación encriptada y, crucialmente, dispositivos de flotabilidad neutra que les permitirían estabilizarse en la superficie para el disparo. La infiltración fue lenta y agónica. Cada metro ganado era una victoria contra la fatiga y el frío. Al acercarse al complejo Al-Rimal, la acústica cambió. El silencio del mar abierto fue reemplazado por el sonido de motores de yates, música distante y el chapoteo de las olas en la playa. Los comandos tuvieron que esquivar patrulleras costeras sirias y boyas de seguridad, convirtiéndose en sombras fluidas que se deslizaban por los puntos ciegos de los radares. Al llegar a la zona roja, a unos cientos de metros de la villa de Suleimán, los buceadores realizaron la transición final. Ocultaron sus vehículos de transporte en el fondo marino, asegurándolos con pesos, y continuaron nadando hacia la superficie con un sigilo depredador. Emergieron solo lo suficiente para que sus ojos y las ópticas de sus rifles rompieran la línea de agua. La escena que vieron a través de sus miras de visión nocturna verde o térmica era surrealista en su normalidad. Una terraza lujosa, camareros sirviendo comida, y el general Suleimán, el arquitecto del terror, riendo con sus invitados, completamente ajeno a que la muerte lo estaba mirando desde el agua negra. Los francotiradores se posicionaron, luchando contra la corriente, para mantener una línea de visión estable. Tuvieron que esperar. La paciencia era su arma más cruel. Tuvieron que flotar en la oscuridad durante minutos que parecieron horas, con los músculos ardiendo por el esfuerzo de mantenerse a flote sin chapotear, esperando el momento en que el general se detuviera, en que la línea de tiro estuviera despejada de invitados inocentes, o no tan inocentes, pero irrelevantes para la misión, y en que el oleaje les diera la ventana perfecta. La disciplina mental requerida para no disparar prematuramente, para controlar la adrenalina que inundaba sus venas y para mantener la respiración lenta y rítmica mientras el corazón golpeaba contra las costillas, es lo que separa a un soldado de élite de un simple asesino. En esa frontera líquida entre la civilización iluminada de la costa y la barbarie oscura del mar, los hombres del Shayetet 13 se convirtieron en estatuas vivientes, fusionando su biología con la mecánica de sus rifles, esperando que el universo se alineara para el disparo imposible. En la terraza de la villa de Al-Rimal, el tiempo pareció detenerse a las 20:55 horas. El general Muhammad Suleimán, relajado por el vino y la brisa, se inclinó ligeramente hacia adelante para escuchar a uno de sus invitados, ofreciendo su perfil izquierdo hacia la oscuridad del mar. A 50 metros de distancia, en la frontera inestable entre el agua y el aire, los dos francotiradores del Shayetet 13 alcanzaron el cenit de su concentración. Sus ritmos cardíacos, entrenados para descender a niveles de hibernación bajo estrés, latían en contrapunto con el oleaje. A través de las miras nocturnas intensificadas, la cabeza del general brillaba en un tono verdoso espectral, flotando sobre la cruz de la retícula. No hubo una cuenta atrás verbal por radio, pues el silencio electrónico era sagrado. Hubo una sincronización instintiva, una conexión casi biológica entre los dos tiradores que habían respirado y entrenado juntos durante años. Cuando una ola suave levantó a ambos hombres simultáneamente, estabilizando sus torsos por un instante fugaz, los dedos enguantados aplicaron la presión final sobre los gatillos de 2 etapas. Los percutores golpearon los fulminantes.
Los gases de la pólvora se expandieron, empujando los proyectiles de calibre 7.62 mm a través de los cañones estriados y hacia el interior de los supresores integrales que devoraron el estallido sónico y escupieron las balas hacia la noche a velocidad subsónica. El impacto fue devastador y clínico. Las dos balas golpearon a Suleimán con una diferencia de milisegundos, una en la cabeza y otra en el cuello, una agrupación tan cerrada que parecía obra de una máquina y no de hombres flotando en el mar. La energía cinética de los proyectiles detuvo en seco la conversación y la vida del general. Su cuerpo fue arrojado hacia atrás con violencia, volcando la silla de teca y arrastrando consigo la cubertería de plata y las copas de cristal que estallaron contra el suelo de piedra. Durante los primeros 2 segundos, el horror fue mudo. Los invitados, salpicados por la sangre arterial de quien hasta hace un momento era el hombre más poderoso de la sombra siria, quedaron paralizados, incapaces de procesar la física de lo que acababan de presenciar. No había habido ruido de disparo, ni destello de boca de fuego, ni silbido de misil. Suleimán simplemente había colapsado como si un rayo invisible lo hubiera fulminado. Entonces, el silencio se rompió. Los gritos de las mujeres y los rugidos de los oficiales pidiendo ayuda llenaron la terraza. Los guardaespaldas, confundidos y aterrorizados, sacaron sus armas y apuntaron hacia la oscuridad de la tierra firme, hacia los muros y los arbustos, asumiendo por lógica militar estándar que el ataque debía venir del perímetro terrestre. Nadie miró al mar. Nadie sospechó que la muerte había venido del vacío negro a sus espaldas. Esa confusión direccional fue el regalo táctico que los francotiradores necesitaban para sobrevivir. Mientras el caos envolvía la villa y las luces de seguridad comenzaban a barrer los jardines, los comandos del Shayetet 13 ya habían desaparecido de la superficie. Se sumergieron en una maniobra rápida y silenciosa, dejando atrás solo unas pocas burbujas que se disolvieron en la espuma de las olas. La fase de exfiltración, históricamente la más peligrosa de cualquier operación especial, había comenzado. Los buceadores recuperaron sus vehículos de propulsión o activaron sus aletas con una urgencia desesperada, nadando hacia la profundidad y alejándose de la costa. La adrenalina, que había agudizado sus sentidos para el disparo, ahora amenazaba con quemar su oxígeno demasiado rápido. Tuvieron que forzarse a mantener una disciplina de respiración zen mientras sus cuerpos pedían aire a gritos. Sabían que, arriba, la red de alerta siria estaba despertando. En cuestión de minutos, las patrulleras rápidas de la Marina siria, equipadas con focos de alta potencia y quizás sonares de inmersión, comenzarían a cerrar el puerto de Tartus y a peinar las aguas costeras. Si los detectaban, no habría rescate posible. Estaban solos en aguas enemigas y ser capturados significaba una muerte segura tras torturas inimaginables, o peor, la exposición pública de Israel. La travesía de regreso al submarino fue una agonía física y mental. Navegando a ciegas a través de la oscuridad abisal, guiados solo por sus instrumentos luminiscentes, los comandos tuvieron que esquivar las hélices de los barcos de seguridad que comenzaban a cruzar la superficie como tiburones frenéticos. El sonido de los motores sirios reverberaba bajo el agua, un zumbido constante y amenazante que crecía y se desvanecía, jugando con sus nervios. Cada vez que un barco pasaba cerca, los buceadores debían detenerse, pegarse al fondo arenoso o suspenderse en la columna de agua, rezando para que no lanzaran cargas de profundidad preventivas, una táctica soviética común contra intrusos submarinos. Metro a metro, brazada a brazada, se alejaron de la zona de muerte. Finalmente,
Tras lo que pareció una eternidad de oscuridad y frío, el sonar pasivo de sus equipos detectó la firma acústica amiga del submarino Dolphin, esperando como una ballena de acero en el punto de extracción preestablecido en aguas internacionales. El reencuentro con la nave nodriza fue el momento de alivio supremo. Entrar en la esclusa, sentir cómo el agua se drenaba y el aire presurizado llenaba la cámara, fue como volver a nacer. Se quitaron las máscaras, empapados en sudor y agua salada, y se miraron a los ojos. No hubo celebraciones ruidosas, solo el asentimiento silencioso de profesionales que acaban de realizar lo imposible. Mientras el submarino ponía rumbo a Haifa, desapareciendo en las profundidades, en Damasco se desataba un terremoto político. La noticia de la muerte de Suleimán llegó al palacio presidencial como una bomba. Bashar al-Assad, despertado de urgencia, recibió el informe inicial con incredulidad. ¿Cómo podía haber sido asesinado su hombre más protegido dentro de su propia fortaleza costera? Los primeros informes de la Mukhabarat, inteligencia siria, eran contradictorios y caóticos. Hablaban de un francotirador desde un yate, de un traidor interno, de un comando paracaidista. Fue la autopsia preliminar la que reveló la verdad humillante. Los forenses militares extrajeron las balas deformadas del cráneo y el cuello de Suleimán, y al trazar la trayectoria balística de las heridas, se dieron cuenta de lo impensable. El ángulo de entrada era ascendente y provenía del oeste. El asesino había disparado desde el mar. La comprensión de este hecho provocó un escalofrío en la cúpula del régimen. Significaba que Israel, porque nadie dudaba de la autoría, aunque nadie la reclamara, había violado su soberanía marítima con total impunidad. Había entrado en su dormitorio y había matado a su cerebro estratégico sin dejar más rastro que 2 casquillos vacíos que probablemente se hundieron en la arena del fondo marino. La reacción de Siria fue el silencio, un silencio denso, vergonzoso y estratégico. A diferencia del asesinato de Imad Mugnieh en Damasco meses antes, donde Hezbollah prometió venganza a los 4 vientos, la muerte de Suleimán fue tratada como un secreto de Estado sucio. El régimen no podía admitir que el general, encargado de su seguridad nacional, había sido eliminado tan fácilmente. Hacerlo sería confesar su propia incompetencia y, peor aún, invitaría a preguntas internacionales sobre qué estaba haciendo exactamente Suleimán, sus vínculos nucleares y con el terrorismo que justificaran tal asesinato. Los medios estatales sirios ignoraron el incidente durante días, y cuando finalmente lo mencionaron fue en notas breves y vagas. Assad ordenó una purga interna brutal, buscando chivos expiatorios dentro de sus servicios de seguridad costera, convencido de que alguien debía haber apagado los radares o mirado hacia otro lado. La paranoia se apoderó de Damasco. Si podían matar a Suleimán en su terraza, podían matar a cualquiera. El mensaje de Israel había sido entregado con una claridad aterradora. La línea roja había sido restaurada, y la mano larga del Mossad y del Shayetet 13 no tenía límites físicos. La fiesta en la terraza había terminado, y con ella la sensación de invulnerabilidad de un régimen que creía poder jugar con fuego nuclear sin quemarse. El funeral del general Muhammad Suleimán en su aldea natal de las montañas alauitas fue un evento envuelto en una niebla de secretismo y tensión paranoica, un reflejo exacto de la vida que había llevado. A la ceremonia asistieron el hermano del presidente, Maher al-Assad, y la cúpula de la inteligencia militar, hombres de rostros pétreos que miraban a su alrededor buscando traidores entre las filas de los dolientes. No hubo grandes obituarios en la prensa nacional, ni declaraciones de martirio heroico. El régimen sirio, atrapado en su propia mentira, enterró a su hombre más importante con la discreción de un accidente desafortunado.
Sin embargo, en las semanas y meses que siguieron, la verdadera magnitud de la pérdida comenzó a hacerse dolorosamente evidente en los pasillos del poder de Damasco y Teherán. La muerte de Suleimán validó una de las teorías más arriesgadas del Mossad. La fragilidad de las dictaduras centralizadas radica en su dependencia de individuos singulares. Suleimán no era un engranaje reemplazable, era un punto único de fallo. Había microgestionado el programa nuclear y las redes de contrabando con tal celo y desconfianza que no había dejado un sucesor claro ni documentación accesible. Con su cerebro destruido por una bala de 62 milímetros, los códigos de cuentas bancarias secretas, los contactos personales con los generales norcoreanos y la confianza íntima con la fuerza Quds iraní se evaporaron instantáneamente. El intento de revivir el programa nuclear sirio tras el bombardeo de 2007 murió definitivamente esa noche en la terraza. Nadie más tenía la capacidad administrativa ni la audacia para reconstruir la red clandestina desde cero bajo la mirada vigilante de Israel. La operación del francotirador logró lo que las bombas no pudieron terminar, la decapitación intelectual de la amenaza estratégica. El impacto en Hezbollah fue igualmente devastador, aunque más silencioso. La tubería de armas sofisticadas que Suleimán había aceitado durante años sufrió un infarto logístico. Los envíos de misiles se retrasaron. Las rutas seguras se vieron comprometidas y la confianza entre los oficiales sirios y los comandantes libaneses se fracturó, ya que nadie sabía quién había filtrado la ubicación del general. La eliminación de Suleimán obligó a Irán a intervenir más directamente en la gestión de la logística en Siria, un cambio que eventualmente expondría más a los operativos iraníes y friccionaría las relaciones con el régimen de Assad, que siempre había valorado su autonomía. Israel había conseguido comprar tiempo, un bien precioso en Oriente Medio. Al eliminar al facilitador clave, retrasó la modernización del arsenal de Hezbollah y envió una onda de choque psicológica a la jerarquía del eje de la resistencia. Los generales sirios e iraníes comenzaron a mirar el mar, las ventanas y sus propios teléfonos con un terror renovado, sabiendo que la inteligencia israelí había penetrado su santuario más profundo. La disuasión se restableció no mediante una guerra masiva, sino mediante la precisión quirúrgica de una ejecución que demostró omnisciencia. Durante años, la autoría del asesinato de Suleimán permaneció en el reino de la especulación de fuentes de inteligencia anónimas. Israel mantuvo su política de ambigüedad oficial, sonreír y callar, y Siria mantuvo su política de negación humillada. Sin embargo, la verdad histórica emergió de una fuente inesperada en 2015, 7 años después de los disparos. Los archivos filtrados por el ex contratista de la NSA, Edward Snowden, y publicados por The Intercept, arrojaron luz sobre la operación con una claridad documental fría. Un documento interno de la inteligencia de señales de Estados Unidos, clasificado como Top Secret SI, confirmaba explícitamente que comandos navales israelíes asesinaron al general de brigada Muhammad Suleimán en la costa de Tartus. La revelación fue fascinante no solo porque confirmaba la autoría del Shayetet 13, sino porque demostraba que Estados Unidos estaba vigilando en tiempo real las operaciones de sus aliados israelíes. La NSA había estado monitoreando las comunicaciones navales israelíes y había captado las señales de la operación mientras ocurría, convirtiéndose en testigo mudo del asesinato. Esta filtración cerró el círculo histórico, transformando una leyenda urbana del espionaje en un hecho probado y subrayando la realidad del gran hermano digital en la guerra moderna. En el siglo XXI no hay operaciones verdaderamente invisibles, solo operaciones cuyos archivos tardan más en abrirse.
El caso de Muhammad Suleimán se estudia hoy en las academias militares y de inteligencia como el ejemplo paradigmático del asesinato selectivo positivo. A menudo, eliminar a un líder terrorista o militar es contraproducente, el efecto Hidra, ya que puede ser reemplazado por alguien más radical o competente o desencadenar una venganza incontrolable. Sin embargo, en este caso, la operación fue un éxito estratégico absoluto. El objetivo era un tecnócrata insustituible del terror, no un líder espiritual o carismático. Su muerte desmanteló capacidades específicas, nuclear y logística, sin provocar una guerra regional, principalmente porque se le dio al enemigo una salida dorada, la posibilidad de encubrir el crimen. Al matar a Suleimán en silencio y en la oscuridad, Israel permitió que Assad salvara la cara ante su propio público, evitando la presión política interna para lanzar misiles contra Tel Aviv. Fue una clase magistral de gestión de la escalada mediante la violencia calibrada. Demostró que, a veces, un rifle de francotirador es un arma más estratégica y estabilizadora que un escuadrón de cazabombarderos F-16. Al final, la historia de El francotirador del mar nos deja con una imagen inquietante de la vulnerabilidad humana frente al poder del Estado. Muhammad Suleimán pasó su vida construyendo muros, búnkeres subterráneos y redes de engaño para proteger secretos que podían destruir naciones. Se creía un jugador de ajedrez moviendo piezas invisibles desde la seguridad de su torre de marfil. Pero olvidó que en el tablero de la guerra asimétrica, el mar no tiene muros. Murió no como un soldado en el campo de batalla, sino como un hombre rico disfrutando de los frutos de su corrupción, traicionado por su propia confianza en la rutina. La villa de Al-Rimal sigue allí, y las olas del Mediterráneo siguen rompiendo contra la playa de Tartus con la misma indiferencia rítmica que esa noche de agosto de 2008. Pero para los hombres que gobiernan en la sombra en Oriente Medio, el sonido del mar ya nunca será relajante. Siempre llevará consigo el eco fantasma de 2 disparos silenciados y el recuerdo de que, sin importar cuán alto sea el muro o cuán poderoso sea el régimen, siempre hay alguien dispuesto a nadar en la oscuridad para equilibrar la balanza. La silla vacía en la mesa de Suleimán es el monumento más duradero a la eficacia despiadada del Shayetet 13, un recordatorio de que la justicia o la venganza puede llegar flotando sobre la marea.